Mujeres infieles. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de conocer al hombre perfecto? Historia 1. Siempre pensé que después de mi divorcio sería incapaz de confiar de nuevo. Mi exmarido me engañó con una amiga cercana y me dejó una desconfianza casi crónica. Un año después conocí a Javier. No era el típico hombre que intenta impresionar con palabras, sino con actos. Llegaba puntual, escuchaba sin interrumpir y recordaba los detalles más pequeños. La primera vez que le conté sobre mi traición, no me dio un discurso de superación. Simplemente me tomó la mano y se quedó conmigo en silencio. Desde entonces, descubrí que el amor sano no es adrenalina constante, sino calma, apoyo y respeto. Hoy con él siento que recuperé mi autoestima y mis ganas de construir algo duradero. Historia 2. Salía con un compañero de trabajo que resultó estar casado. Me enteré porque su esposa me escribió directamente. Fue un golpe brutal, y por meses me sentí culpable y humillada. Después de esa experiencia, me prometí no volver a involucrarme con alguien ambiguo. Años más tarde, en un viaje de negocios, conocí a Martín, un ingeniero tímido que parecía más interesado en hablar de libros que en impresionar. Me pidió mi número después de varios días de conversaciones, y su franqueza me atrapó. Cuando le conté mi pasado, me dijo, no me importa dónde has estado, sino a dónde quieres ir. Ahora vivimos juntos y trabajo en la misma empresa, pero con la seguridad de que la transparencia sí existe. Historia 3. Mi última relación antes de conocer a Diego fue un desastre. Él me controlaba, revisaba mi teléfono y aún así me engañaba con varias mujeres. Me dejó con una ansiedad que me impedía dormir. Decidí concentrarme en mí y empecé clases de cerámica, donde conocí a Diego. No era mi tipo físicamente, pero su amabilidad y paciencia me desarmaron. Me enseñó que no tenía que justificar cada movimiento, que podía tener mi propio espacio y seguir siendo amada. Ahora, cuando me miro al espejo, no veo a la mujer rota que él dejó, sino a alguien que sonríe por dentro y por fuera. Historia 4. Tuve un matrimonio de 8 años con un hombre que jamás quiso reconocer que me era infiel, aunque las pruebas eran obvias. Cuando por fin lo dejé, pensé que sería una madre soltera para siempre. Hasta que conocí a Sergio en la escuela de mi hijo. Él también era padre soltero, y nuestras conversaciones comenzaron hablando de tareas escolares y meriendas. Un día, después de una reunión de padres, me dijo que admiraba mi forma de criar a mi hijo. Ese respeto se convirtió en cariño y el cariño en amor. Hoy, mi hijo lo ve como un ejemplo y yo como la prueba viviente de que después del engaño sí puede llegar alguien que valore lo que eres. Historia 5. Después de que mi pareja de universidad me engañara con su ex, me volví cínica respecto al amor. Me refugié en mi carrera y mis viajes, sin intención de enamorarme. En uno de esos viajes, en un hostal de Lisboa, conocí a Luis, un fotógrafo que estaba haciendo un proyecto sobre historias de resiliencia. Terminamos hablando hasta la madrugada, y sin darme cuenta le conté mi historia. Él me respondió, tu vida no se define por lo que te hicieron, sino por lo que haces después. Desde entonces, viajamos juntos y hasta hemos trabajado en proyectos de ayuda comunitaria. Me enseñó que encontrar a la persona indicada no siempre significa dejar de ser independiente, sino tener un compañero que celebra tu libertad. Historia 6. Mi historia empieza con un matrimonio que parecía perfecto para todos, menos para mí. Viví 12 años al lado de un hombre que sabía mentir como respirar. Me decía que viajaba por trabajo, pero en realidad tenía otra familia en otra ciudad. Cuando lo descubrí sentí que mi mundo se derrumbaba. La traición fue tan profunda que pensé que nunca volvería a abrir mi corazón. Pasé casi 2 años sola, aprendiendo a cuidarme, a disfrutar de mi propia compañía. Y justo cuando creí que el amor ya no era para mí, conocí a Andrés en un curso de cocina italiana. Él no intentó salvarme ni apresurar las cosas. Me invitó a preparar pasta fresca y a reírnos de nuestros errores culinarios. Poco a poco me demostró que la lealtad sí existe, que hay hombres que no necesitan ocultar nada para sentirse valiosos. Hoy, la cocina que antes estaba llena de silencios incómodos, ahora huele a pan recién horneado y suena a carcajadas. Historia 7. Durante mi adolescencia, idealicé el amor gracias a películas y novelas. Esa fantasía se rompió a los 25 años cuando descubrí que mi novio, con quien vivía, tenía varias relaciones paralelas. Lo peor fue que intentó culparme, diciendo que yo era demasiado intensa y que eso lo empujaba a buscar a otras. Después de esa relación tóxica, me prometí nunca más aceptar culpas que no me correspondieran. Un año más tarde, durante una caminata solidaria por una fundación animal, conocí a Pablo,
un veterinario con las manos llenas de cicatrices de rescatar perros callejeros. No hablaba mucho, pero sus acciones decían todo. Me enseñó que el amor verdadero no te aplasta ni te culpa, sino que te inspira a ser mejor. Hoy, compartimos casa con 3 perros rescatados y un respeto mutuo que nunca imaginé tener. Historia 8. Salí durante años con un hombre que se jactaba de ser muy sincero, pero que terminó siendo el más hábil para engañar. Cuando descubrí su infidelidad, sentí que me habían arrancado la piel. Me mudé a otro país para empezar de cero, sin planes de abrirme al amor. Allí, mientras trabajaba en una pequeña cafetería, conocí a Luka, un turista croata que se perdió y entró solo para pedir indicaciones. Terminó volviendo cada día, no solo por el café, sino para conversar. Luka me trató con una dulzura que no conocía, respetando mis tiempos y mis miedos. Me mostró que no todos buscan aprovecharse, y que el amor puede florecer incluso cuando crees que tu corazón está congelado. Hoy, él vive conmigo y cada mañana preparamos juntos el café que nos unió. Historia 9. Estuve comprometida con un hombre que todos mis amigos y familia adoraban. Nadie veía el lado oscuro, manipulador, infiel y cruel en privado. Llegué a dudar de mi cordura porque era experto en hacerme creer que exageraba. Lo dejé después de descubrir mensajes explícitos con una compañera de trabajo. Al principio, la soledad me pesaba, pero con el tiempo entendí que era una oportunidad para reconstruirme. Meses después, en una reunión de antiguos compañeros de universidad, me encontré con Daniel, un viejo amigo que siempre había sido amable conmigo. Su cariño no nació de un interés romántico inmediato, sino de años de amistad genuina. Esa base sólida se transformó en amor. Ahora sé que lo más valioso no es cómo alguien te hace sentir en un momento de pasión, sino cómo te cuida en tu día más gris. Historia 10. Mi exesposo me engañó con una de mis socias en el negocio que teníamos juntas. No solo perdí una relación, sino también mi sustento económico y una amiga. Estuve en ruinas emocionales y financieras. Tuve que empezar desde cero, vendiendo repostería casera para sobrevivir. Un día, un cliente habitual, llamado Mateo, me preguntó si podía ayudarme a mejorar mis redes sociales para atraer más clientes. Acepté sin imaginar que estaba a punto de conocer a alguien que cambiaría mi perspectiva de todo. Mateo me enseñó a confiar de nuevo, no con promesas vacías, sino con presencia constante. Con su ayuda, mi negocio creció, pero lo más importante, creció mi fe en que aún hay personas que te apoyan sin esperar nada a cambio. Hoy, compartimos no solo una empresa próspera, sino una vida donde la traición es un recuerdo lejano y la confianza una realidad diaria. Historia once. Mi relación anterior terminó de la forma más cruel posible. Volví a casa antes de lo previsto y encontré a mi pareja en nuestra cama con otra mujer. No hubo explicaciones, solo el ruido de mi corazón rompiéndose. Me mudé a otro barrio, dejé mi trabajo y corté todo contacto con personas que me recordaran a él. Durante un tiempo, mi rutina se redujo a ir a clases de yoga y trabajar en una biblioteca comunitaria. Ahí conocí a Felipe, un historiador que venía todos los martes a donar libros. Al principio, nuestras charlas eran tímidas, casi formales, pero poco a poco me di cuenta de que sus ojos se iluminaban al escucharme hablar de mis lecturas favoritas. Un día, me llevó un ejemplar antiguo de un libro que yo había mencionado de pasada, envuelto en papel craft con una nota que decía, para que recuerdes que aún hay gestos honestos. Desde entonces, mi vida se llenó de calma y descubrí que no todo amor llega como un vendaval. A veces se construye página a página. Historia 12. Hace 4 años salía con un músico que parecía vivir para mí, hasta que descubrí que llevaba una doble vida en otra ciudad, con otra novia y hasta un hijo pequeño. El golpe fue tan grande que dejé la música, que había sido mi pasión. Me mudé con mi hermana y me encerré en un trabajo administrativo que no me llenaba. Un día, en un evento benéfico de su empresa, conocí a Adrián, un arquitecto que estaba colaborando en un proyecto de viviendas sociales. Él me escuchó hablar de cómo había abandonado la música y me dijo, la música no te traicionó, fue él. Con su apoyo, volví a tocar en pequeños bares. Hoy, además de pareja, es mi mayor fan y el hombre que me ayudó a reconciliarme con la parte más importante de mí misma. Historia 13. Durante mi último año de universidad, tuve una relación con un profesor asistente. Era emocionante, secreta y completamente desequilibrada. Él me prometía que dejaría a su novia, pero lo único que hizo fue aprovecharse de mi ingenuidad. Cuando me enteré de que se iba a casar, sentí que había desperdiciado un año entero. Me gradué y acepté un trabajo en una editorial independiente, donde conocí a Bruno, un diseñador gráfico apasionado por la poesía.
No intentó impresionarme. Simplemente me dejaba notas en mi escritorio con frases que me hacían sonreír. Un día me dijo que quería diseñar una portada inspirada en mí. Esa portada terminó siendo el inicio de nuestra relación, y ahora trabajamos juntos en un proyecto literario. Me demostró que el amor sano no necesita esconderse. Historia 14. Viví 6 años con un hombre que me decía que yo exageraba cada vez que sospechaba algo, hasta que un mensaje equivocado en su teléfono me confirmó que llevaba más de un año viéndose con una compañera del gimnasio. Lo dejé y me mudé a un pequeño departamento en la costa. Creí que viviría sola mucho tiempo, pero conocí a Ignacio en la feria local, donde vendía sus artesanías. Nos vimos varias veces sin intercambiar más que un saludo. Un día me regaló un colgante hecho con una piedra que, según él, ayuda a cerrar ciclos. Me invitó a caminar por la playa y terminamos hablando hasta que el sol se escondió. Con él aprendí que se puede amar sin vivir en constante sospecha. Hoy mi casa está llena de piezas que él ha creado. Y mi vida de paz. Historia 15. Mi exnovio me engañó con una amiga de infancia. Fue una traición doble que me dejó aislada, porque muchos eligieron no tomar partido, y me quedé prácticamente sola. Decidí cambiar de ciudad y empezar un curso de fotografía. En la primera clase conocí a Leonardo, un hombre reservado que estaba aprendiendo a usar la cámara para documentar sus viajes. Comenzamos a salir a practicar fotos y descubrimos que compartíamos una forma similar de mirar el mundo, detenida, atenta a los pequeños detalles. Nunca olvidaré el día que me mostró una foto mía riendo y me dijo, «Así es como quiero recordarte siempre». Desde entonces, no solo construimos una relación, sino un archivo de momentos que celebran lo que somos juntos, lejos de cualquier sombra del pasado. Historia 16. Mi matrimonio de 11 años terminó cuando descubrí que mi esposo mantenía una relación con una clienta de su empresa. No fue solo la traición, sino el descaro con el que intentó justificarlo, diciendo que yo me había estancado y que él necesitaba emociones nuevas. Me quedé con la casa hipotecada, 2 hijos pequeños y una tristeza que me pesaba en el cuerpo. Decidí volcarme en mis estudios de nutrición, algo que siempre había postergado. Fue en una conferencia sobre alimentación infantil donde conocí a Esteban, un pediatra que me pidió consejo para mejorar su dieta. Al principio nuestras conversaciones eran puramente profesionales, pero poco a poco empezamos a compartir almuerzos, caminatas y confidencias. Esteban nunca intentó sustituir nada en mi vida, simplemente se sumó, con paciencia y respeto, a mis días caóticos. Ahora, años después, no solo hemos formado una pareja sólida, sino que también trabajamos juntos en programas comunitarios. Su llegada me enseñó que después de un engaño devastador, también pueden hacer una alianza fuerte y luminosa. Historia 17. Mi última relación antes de conocer a Julián fue con un hombre carismático, un encantador de serpientes, que parecía adivinar siempre lo que quería escuchar. Al cabo de un tiempo, esa atención perfecta se transformó en mentiras perfectas. Descubrí que tenía otra pareja establecida desde hacía años y que yo solo era su distracción. Me prometí no volver a dejarme llevar por las palabras bonitas. Meses después, durante un curso de buceo en vacaciones, conocí a Julián, un instructor que no tenía nada de galán de revista, pero sí una tranquilidad y una sinceridad que me desarmaron. No me llenaba la cabeza de promesas, sino que me mostraba con acciones lo que sentía. Aprendí a disfrutar de una relación sin montañas rusas emocionales y a valorar la estabilidad como un regalo, no como aburrimiento. Hoy viajamos por distintas costas organizando talleres, y cada inmersión con él me recuerda que lo mejor que me pasó fue dejar atrás el amor tóxico y abrazar la calma. Historia 18. Mi historia con Gabriel empezó en el peor momento de mi vida. Venía de una relación destructiva, donde mi ex no solo me engañaba, sino que me humillaba constantemente frente a otros. Había dejado de creer en mi valor. Me refugié en la pintura, y un día decidí inscribirme en una exposición colectiva para mostrar mis obras. Gabriel era uno de los organizadores y, al ver mis cuadros, me preguntó si podía escribir un texto para el catálogo. Su forma de describir mi trabajo era tan cálida y precisa que sentí que me estaba devolviendo un pedazo de mí que había olvidado. Con el tiempo, nuestras charlas se extendieron más allá del arte. Gabriel me apoyó para abrir mi propio taller, me acompañó a cada inauguración y me celebró cada avance. Hoy, nuestra casa está llena de colores, lienzos y risas, y yo me siento amada no por lo que doy, sino por quien soy. Historia 19. Tenía 33 años cuando terminé con un hombre que llevaba meses engañándome con su secretaria. No solo me mintió a mí,
sino que se encargó de que todos en nuestro círculo social creyeran que yo era demasiado controladora y que por eso se alejó. Me quedé con una reputación destrozada y pocas amistades verdaderas. Decidí tomar un descanso y viajar sola a la Patagonia. En un pequeño hostal conocí a Tomás, un guía de montaña que me propuso unirme a un grupo de senderismo. En esos días de caminatas y fogatas, descubrí en él a alguien que valoraba la honestidad como un pilar, que no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad. Me enseñó que la confianza no se recupera de golpe, sino que se construye con actos pequeños y constantes. Hoy, cada vez que subimos una montaña juntos, recuerdo que antes me quedaba sin aire por ansiedad. Ahora es por la emoción de compartir la vida con él. Historia 20. Mi exnovio me dejó por una compañera de su banda musical, y tuve que verlo exhibir su nueva relación en todas las redes sociales mientras yo intentaba recomponerme. Me refugié en el trabajo, pero esa rutina gris empezó a asfixiarme. Un viernes por la noche, acepté la invitación de una amiga para asistir a un taller de astronomía en un observatorio local. Allí conocí a Raúl, un astrónomo aficionado que hablaba con tal pasión del cielo que hacía imposible no sonreír. Pasamos horas observando estrellas, y él me explicó que algunas de las luces que veíamos ya estaban muertas, pero su brillo seguía viajando. Esa metáfora se me quedó grabada. Lo que yo había vivido con mi ex estaba muerto, pero aún brillaba en mi memoria, hasta que decidí dejarlo ir. Con Raúl aprendí a mirar hacia adelante y a disfrutar de lo que está frente a mí, no de lo que se extinguió. Ahora, nuestras citas favoritas siguen siendo bajo un cielo lleno de estrellas. Historia 21. Estuve casada durante 9 años con un hombre que, a ojos de todos, era el esposo ejemplar. Sonreía en las fotos familiares, recordaba aniversarios y sabía qué decir para ganarse a cualquiera. Pero detrás de esa fachada había un patrón constante de engaños. Lo descubrí una noche, revisando el estado de cuenta bancario, cuando vi gastos en hoteles que no podía explicar. Me divorcié con una mezcla de dolor y alivio. Los primeros meses fueron un reto. Aprendí a manejar mis finanzas sola, a tomar decisiones sin pedir permiso y a disfrutar de mi independencia. Un día, mientras hacía fila en una tienda de materiales para bricolaje, conocí a Mauro, un carpintero que estaba comprando madera para un proyecto comunitario. Nos pusimos a hablar y terminamos colaborando en la reparación de muebles para una escuela. Su compromiso con ayudar a otros y su transparencia total me devolvieron la fe. Ahora, nuestra casa está llena de muebles hechos a mano, y mi vida, de la tranquilidad que nunca tuve antes. Historia 22. Mi relación anterior fue con un chef reconocido en la ciudad. Todos lo admiraban por su talento, pero pocos sabían que detrás de la cocina, él tenía un apetito insaciable por la infidelidad. Cuando lo descubrí, me costó seguir trabajando en el mismo círculo gastronómico. Decidí mudarme y aceptar un puesto como administradora de un pequeño viñedo familiar. Fue ahí donde conocí a Adrián, un enólogo apasionado que dedicaba horas a explicar cómo cada cosecha tiene su carácter, como las personas. Su manera de cuidar cada detalle, de esperar pacientemente el momento perfecto para cosechar, me enseñó que el amor también requiere tiempo y cuidado. Hoy, compartimos tardes entre barricas y degustaciones, y aprendí que no necesito que alguien me deslumbre con promesas grandiosas. Basta con que me cuide como él cuida sus viñas. Historia 23. Salí durante 5 años con un empresario que viajaba constantemente. Creía que era por negocios, hasta que descubrí que mantenía una relación estable en otro país. Lo más duro no fue la traición en sí, sino darme cuenta de que había moldeado mi vida para adaptarme a sus ausencias. Después de la ruptura, decidí viajar sola para conocer el mundo a mi manera. En un tren de Praga a Viena, me senté al lado de Eric, un profesor de historia jubilado que viajaba documentando castillos. Conversamos durante horas, y aunque al principio pensé que solo sería un encuentro pasajero, intercambiamos correos. Durante meses nos escribimos cartas y finalmente nos reencontramos en España. Con él aprendí que el amor no siempre aparece con fuegos artificiales. A veces llega como un tren tranquilo que te lleva a lugares que nunca imaginaste. Historia 24. Mi exnovio era fotógrafo de bodas y siempre estaba rodeado de mujeres hermosas. Yo confiaba en él, hasta que me enteré de que aprovechaba su trabajo para iniciar aventuras con clientas. Me dolió doblemente porque la fotografía era una pasión que compartíamos. Durante mucho tiempo no pude ni mirar una cámara sin recordar la traición. Todo cambió cuando, en un taller de fotografía de naturaleza, conocí a Lisandro. Él no solo tenía un talento increíble para captar la luz, sino que me enseñó a verla de otra forma, no como algo que se escapa, sino como algo que se busca y se cultiva. Volvimos a salir a hacer sesiones juntos,
Y poco a poco, las cámaras dejaron de ser un recordatorio de dolor para convertirse en testigos de un nuevo capítulo. Ahora, nuestras fotos no hablan de traición, sino de paisajes y sonrisas reales. Historia 25. Estuve en una relación con un escritor que usaba nuestra vida privada como inspiración para sus novelas, exagerando y distorsionando todo para parecer un héroe. Lo peor llegó cuando publicó un libro que incluía detalles íntimos de nuestra relación y una versión ficticia donde yo era la villana. Fue devastador. Me mudé a una ciudad pequeña y comencé a trabajar en la biblioteca local. Allí conocí a Samuel, un maestro jubilado que iba todos los jueves a leer poesía. Un día me invitó a un club de lectura, y lo que comenzó como un interés literario se convirtió en una conexión profunda. Samuel me devolvió el placer de compartir historias sin miedo a que fueran usadas en mi contra. Hoy, nuestras tardes están llenas de lecturas en voz alta, tazas de té y conversaciones donde las palabras construyen, en lugar de destruir. Historia 26. Estuve con un hombre durante 8 años que parecía tenerlo todo bajo control. Un buen trabajo, una vida social activa y un discurso impecable sobre fidelidad y compromiso. Pero un día, mientras organizaba la computadora familiar, encontré una carpeta oculta con fotos y mensajes dirigidos a varias mujeres. Sentí como si el aire se volviera más pesado, como si toda nuestra historia fuera un guión mal escrito. Me llevó meses dejar de preguntarme qué hice mal. Para sanar, comencé a entrenar para una carrera de media maratón, algo que siempre había querido hacer pero nunca encontraba permiso para intentarlo. En el grupo de corredores conocí a Marcos, un fisioterapeuta que se ofreció a ayudarme a evitar lesiones. No intentó conquistarme con frases, sino con constancia. En cada entrenamiento estaba ahí, animando sin presionar. Cruzo la meta de cada carrera con él a mi lado, y entendí que no se trata de llegar rápido, sino de llegar acompañada por quien te cuida el paso. Historia 27. Viví una relación marcada por la manipulación emocional. Mi ex me convencía de que cada sospecha mía era paranoia, hasta que un día, una amiga me mostró pruebas claras de su infidelidad. Fue como quitarme una venda de los ojos. Me fui de casa con una maleta y un cuaderno donde comencé a escribir todo lo que sentía, a modo de terapia. Ese cuaderno terminó llevándome a un taller de escritura creativa, donde conocí a Elías, un periodista que estaba escribiendo un libro sobre resiliencia. Sin quererlo, nuestras historias se cruzaron en las páginas y en la vida. Él me animó a publicar mis textos, y en el proceso descubrí que la voz que mi ex intentó apagar ahora tenía más fuerza que nunca. Hoy, cada vez que presento un nuevo relato, sé que no solo recuperé mi confianza, sino que también encontré a alguien que celebra mi verdad. Historia 28. Mi ex esposo y yo dirigíamos juntos una pequeña empresa familiar. Creía que trabajábamos como un equipo, hasta que descubrí que, además de manejar las finanzas, manejaba una relación paralela con una proveedora. Lo más doloroso fue darme cuenta de que muchas personas sabían la verdad y callaban. Vendí mi parte de la empresa y comencé desde cero con un taller de cerámica. Entre arcilla y esmaltes, conocí a Darío, un profesor de arte que me enseñó técnicas nuevas y, sin proponérselo, me devolvió la alegría. Él no intentó reemplazar lo que perdí, sino que me mostró que podía crear algo hermoso incluso después de que todo se rompiera. Ahora nuestras piezas viajan a ferias y exposiciones, y cada una lleva un pedazo de mi historia y un rastro de las manos que me ayudaron a reconstruirme. Historia 29. Tenía 29 años cuando decidí dejar una relación que me consumía. Él era encantador en público, pero distante e infiel en privado. Tras la ruptura, me refugié en el voluntariado con una fundación de rescate de fauna silvestre. Allí conocí a Emiliano, un biólogo que parecía hablar el mismo idioma que los animales que cuidábamos. Su paciencia para tratar con criaturas heridas me conmovió profundamente. No fue un romance instantáneo, fueron meses de compartir madrugadas alimentando aves, de limpiar jaulas y de reírnos del barro hasta que me di cuenta de que su presencia había borrado la ansiedad que antes sentía. Ahora, nuestra vida está llena de viajes para liberar animales recuperados, y cada uno de esos momentos me recuerda que el amor también puede sanar como una herida que cierra sin dejar cicatriz. Historia 30. Mi exnovio me dejó justo el día que pensábamos mudarnos juntos, confesando que llevaba meses saliendo con otra persona. Me quedé con las cajas empacadas y un contrato de alquiler que no podía cancelar. Decidí quedarme sola en ese departamento, aunque cada rincón me recordara lo que iba a hacer y no fue. Una tarde, el vecino del piso de arriba, Sebastián,
Vino a presentarse y a pedirme ayuda con unas plantas mientras viajaba. Acepté, y cuando regresó, me trajo semillas y macetas para que comenzara mi propio jardín. Entre charlas sobre flores y cuidados, descubrimos afinidades que iban más allá de la botánica. Hoy, la terraza que antes estaba vacía está llena de plantas que crecen fuertes, igual que la relación que cultivamos con el mismo cuidado y dedicación. Historia 31. Estuve en una relación de más de una década con un hombre que era mi mejor amigo y pareja. O eso creía. Compartíamos viajes, proyectos y hasta una lista de metas a futuro. Pero todo se vino abajo cuando una mujer me escribió para decirme que llevaba años siendo la otra en su vida. El golpe no fue solo emocional, sino identitario. Sentí que todo lo que había construido estaba basado en una mentira. Después de meses de terapia, decidí retomar un sueño olvidado: abrir una cafetería literaria. Fue en ese proceso que conocí a Rodrigo, un proveedor de café que me enseñó desde el tostado hasta la extracción perfecta. Él no intentó llenar silencios incómodos con promesas, sino con presencia. Hoy, mientras servimos café a los clientes, me doy cuenta de que el amor verdadero no se trata de grandiosos gestos, sino de construir una vida diaria que se sienta segura y honesta. Historia 32. Mi exnovio era entrenador personal y pasaba más tiempo asesorando a clientas que conmigo. Siempre encontraba excusas para llegar tarde y me hacía sentir culpable por pedir atención. El día que lo encontré enviando mensajes inapropiados a una de ellas, decidí cerrar esa etapa de inmediato. Como parte de mi sanación, me inscribí en clases de danza contemporánea, algo que siempre había querido hacer. Ahí conocí a Franco, un bailarín que transmitía seguridad en cada movimiento. No me coqueteó de inmediato. En cambio, me enseñó que podía confiar en alguien para sostenerme en un salto o acompañarme en una coreografía complicada. Meses después, bailamos juntos en una presentación, y su abrazo final me hizo entender que había encontrado a alguien que sabía sostenerme no solo en el escenario, sino también en la vida. Historia 33. Estuve comprometida con un hombre que parecía perfecto, culto, elegante, con una carrera exitosa, hasta que una noche recibí un mensaje de una desconocida que me envió fotos suyas en situaciones íntimas con otras mujeres. No era un error, era un patrón. Decidí mudarme a la casa de mi abuela en el campo para recuperarme. Fue allí donde conocí a Álvaro, un apicultor que cuidaba colmenas cerca del terreno familiar. Comenzamos a hablar sobre miel, flores y estaciones, y descubrí que había algo profundamente terapéutico en observar su trabajo. La paciencia que tenía con las abejas la tenía también conmigo. Me enseñó que se puede construir confianza como se construye un panal, poco a poco, con dedicación y cuidado. Hoy, entre colmenas y desayunos dulces, mi vida se siente protegida y en calma. Historia 34. Viví 4 años con un hombre que trabajaba en producción de eventos y viajaba constantemente. Siempre volvía con regalos para compensar su ausencia, pero esos obsequios se convirtieron en recordatorios de sus infidelidades, que eventualmente descubrí. Decidí dejar la ciudad y aceptar un trabajo como guía en un parque natural. Ahí conocí a Javier, un botánico que estudiaba especies endémicas. Lo vi pasar horas observando una sola planta, como si el mundo entero dependiera de ese instante. Su forma de vivir me enseñó a frenar, a valorar los detalles y a confiar en que la belleza real no necesita prisa ni espectáculo. Hoy, juntos cuidamos un invernadero comunitario, y cada vez que veo florecer algo nuevo, recuerdo que yo también florecí después de marchitarme. Historia 35. Mi última relación terminó en medio de una tormenta literal y emocional. Llevaba semanas sospechando que algo no estaba bien y, esa noche, me confesó que estaba enamorado de otra persona. Llovía tan fuerte que me fui caminando sin rumbo, empapada y con la sensación de que todo se derrumbaba. Terminé refugiándome en una pequeña panadería que estaba a punto de cerrar. El dueño, Nicolás, me ofreció un té caliente y un pedazo de pan recién horneado sin hacer preguntas. Comencé a ir cada mañana antes del trabajo, y nuestras charlas se volvieron parte de mi rutina. Nicolás me enseñó que los gestos sencillos pueden tener un poder inmenso. Hoy compartimos no solo recetas, sino una vida donde la calidez no depende de las estaciones, sino de la forma en que nos cuidamos cada día. Historia 36. Mi exesposo y yo éramos socios en un pequeño restaurante. Él era el chef y yo me encargaba de la administración. Creía que trabajábamos codo a codo por un sueño compartido, hasta que un día descubrí que estaba usando las ganancias para mantener una relación con una de las camareras. Me sentí traicionada como pareja y como socia.
Vendí mi parte y me fui de la ciudad con la sensación de haber perdido años de mi vida. En un mercado local de otra ciudad conocí a Hernán, un agricultor que vendía verduras orgánicas. Me ofreció ayudarme a abrir un pequeño puesto y con el tiempo me enseñó a cultivar mis propios productos. Hoy tenemos juntos una huerta comunitaria y un pequeño café, donde cada plato cuenta una historia distinta, y ninguna de ellas está hecha de mentiras.